bendiga, mis amados hermanos, este martes de estudio bíblico, hermanos, martes de cartas generales, martes 22 de junio del 2021, hermanos. Y bueno, pues vamos a prepararnos con nuestro material que seguramente usted ya tiene por ahí en casita, y prepare su Biblia, hermanos, porque bueno, pues vamos a meditar en 3 versículos de la carta de Santiago capítulo 5. Y vamos a estudiar los versículos 4, 5 y 6, para que tenga ahí preparada ya su Biblia, hermanos. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, y comenzamos. Padre, te agradecemos infinitamente tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de este día, por tus cuidados, por tu protección, Padre, por tu provisión, porque tienes cuidado de nosotros y nos das, Padre bendito, lo que necesitamos con toda exactitud. Gracias porque también tu palabra es nuestro alimento, y reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, bendícenos a través de estas líneas santas. Por medio de tu Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento y que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, para gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a contextualizar un poquito, hermanos, porque seguramente por ahí, espero que no ande perdido por dónde andamos. Capítulo 5, hermanos, o la parte 5, que lleva por título, hermanos, paciencia, el tema de la paciencia en general, del 5, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Acuérdense que estamos en el inciso A, hermanos, según el bosquejo, que bueno, por ahí seguramente usted tiene en pantalla. Acuérdense que en este primer inciso, el inciso A, se llama impaciencia para con los ricos y abarca los versículos del 1 al 6. O sea, que el día de hoy, hermanos, vamos a terminar prácticamente este primer inciso. Ya hablamos de encabezamiento, riquezas. El día de hoy vamos a hablar de 3 palabras, hermanos, 3 palabras. Robo, desenfreno y homicidio, hermanos. Son 3 palabras que de alguna forma nos dan nos abren el camino para entender qué nos está diciendo estos pasajes tan tremendos, hermanos, y tan profundos. Y bueno, pues vamos a comenzar, mis amados hermanos, con el punto 3 del inciso A. Robo, versículo 4. Muy bien, voy a empezar, hermanos, como tenemos ahí en el bosquejo. Y bueno, un pecado, hermanos, fíjense bien, hermanos, siempre lleva a otro. Y esto seguramente nos ha de hacer recordar, según segundo libro de Samuel, cuando David peca con Betsabé, capítulo 11, si usted recuerda, hermanos, y todo lo que trajo este pecado de David con Betsabé. Solamente por ilustrar, hermanos, porque no tiene nada que ver con el tema de la inmoralidad, el pecado de inmoralidad de David, con lo que vamos a abordar, porque, hermanos, acuérdense que estamos hablando del tema de los ricos, ¿se acuerda? Los versículos pasados, hermanos, se abordaron por ahí un reproche de Santiago a los ricos. Y bueno, Santiago, hermanos, no se queda corto con el reclamo, sino que habla de 3 cosas, como le decía, tres pecados que son como consecuencia de esta riqueza mal usada, hermanos. Acuérdense que Santiago decía que estos no eran dignos de tener tanto, ¿verdad? Porque pues de alguna forma, a la luz de lo que Dios nos ha mostrado en toda su palabra y según su naturaleza, Dios es un Dios generoso. Y cuando alguien tiene la bendición de tener un poquito más, y sobre todo si tiene su corazón pegado a Dios, bueno, esa generosidad se manifiesta bendiciendo a otros. Pero en el caso de estos ricos de los que estamos hablando ahorita, hermanos, son todo lo contrario, ¿no? Entonces, el pecado de acumular riquezas, hermanos, avariciosamente, en vez de compartirlas con los pobres, lleva al pecador a robar a los pobres. Porque esto todavía va más allá, porque el primer reclamo tenía que ver con aquellos ricos que se les podrían las riquezas, en este caso, cosas físicas, ¿verdad? Por ahí utilizamos víveres, esa palabra, víveres, y que se les podrían a los ricos, pero no eran capaces de dar ese alimento a los pobres, ¿verdad? Pero aquí va más allá, hermanos. Yo creo que aquí la cosa está más delicada, porque finalmente aquí el pecado de acumular riquezas avariciosamente en vez de compartirlas con los pobres lleva al pecador a robar a los pobres. Ojo, ese nada más un poquito de la naturaleza del pecado, pero sobre todo de la avaricia, ¿no? Y bueno, en este caso, hermanos, el rico está robando a los jornaleros que han trabajado sus campos en la época
de la siega. Tremendo pasaje, versículo 4 dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Muy bien, hermanos, mire, fíjese bien, hermanos, Santiago saca a los lectores al campo abierto, por así decirlo, donde nadie pueda esconderse, o sea, los pone en evidencia. Y bueno, aquí pueden ver la injusticia que sufren los pobres a manos de los ricos. Aparentemente, hermanos, la época de la cosecha ha llegado a su fin. Los campos están vacíos y los graneros de los ricos están llenos del producto de la tierra. Aunque no podemos estar seguros, hermanos, puede ser que los lectores de la epístola hayan estado entre aquellos que cosecharon los campos de los ricos terratenientes, porque de alguna forma sí es un reclamo, pero por otra es el consuelo de que hay justicia de parte de Dios en estas injusticias. Entonces, ahora sí que es para los dos lados, ¿no? Porque por un lado, hermanos, también el que ha sido objeto de injusticia, claro, hermanos, yo no estoy en contra de que usted vaya a las autoridades y haga lo que tenga que hacer, pero creo que tomando en cuenta nuestra función como iglesia, ¿verdad?, que es espiritual, claro que hay que hacer uso de la justicia, hermanos, de las leyes. Creo que pues dentro de un mundo lleno de leyes, en donde se nos pide responsabilidad civil, obviamente por otro lado también se puede hacer uso de la ley a favor de nosotros, porque eso es normal. Sin embargo, aquí Santiago, hermanos, de alguna forma pone en evidencia el clamor que ha llegado a los oídos del Señor, ¿sí? El clamor por esta injusticia. Entonces, por un lado, si usted es objeto de esto, ¿no? O sea, si usted está sufriendo por esta injusticia, creo que ni siquiera me atrevería a decir que como cristianos no estaría de más orar. No, es que deberíamos orar. Sobre todo para pedirle a Dios sabiduría, hermanos, porque nos podríamos, ahora sí que perder un poquito los estribos, ¿no? Y a lo mejor hasta cometer un pecado. Entonces no se trata de eso, se trata de poner en oración todas las cosas. Y si usted y yo estamos cayendo en esta situación, ¿verdad? Alguna injusticia, algún robo, sobre todo en el tema del jornalero, ¿no? Del jornal del obrero, ¿no? Entonces hay que orar, pero bueno, si se puede ir a los tribunales, híjole. Bueno, pues seguramente eso es lo que procede. Pero aquí estamos hablando desde un plano espiritual, porque se supone que estos están orando y las oraciones de estos están llegando a los oídos de Dios. Y bueno, vamos a ir detallando, hermanos, vamos a ir desglosando este versículo, inciso A: He aquí clama el jornal de los obreros. Estos obreros, hermanos, son jornaleros que habían acordado con un empleador el jornal diario y que esperaban que se les pagara al fin del día. Y bueno, como leemos, hermanos, ahí usted tiene entre paréntesis, según Mateo 20:28, que dice, ¿verdad? Dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, ¿no? Y bueno, tiene su contexto, pero bueno, solamente para entender la idea, ¿no? Entonces, en la ley de Moisés, hermanos, no sé si usted recuerde, ahora que pasamos por ahí con el reto príncipe, la ley de Moisés estipulaba, hermanos, que el empleador no debía retener el pago del trabajador hasta el día siguiente, según leemos en Levítico 19:13, Deuteronomio 24:14 al 15. Las familias dependían de las ganancias diarias de estos obreros. El retraso en los pagos significaba que no habría comida en la mesa y que habría angustia en el corazón de los trabajadores. Pues no es un asunto menor, es un asunto delicado, porque pues los obreros tienen familia y los niños comen y hay que comer. A veces hay quienes están al día y eso es delicado, ¿no? Inciso B: los obreros que han cosechado vuestras tierras. Los campos cultivados, hermanos, que daban cosecha pertenecían a prósperos hacendados. Algunos de ellos habían designado capataces mientras que ellos vivían en otra parte. Aquellos contrataban jornaleros adicionales para cegar el grano, apuntolearlo y juntar las gavillas en hacinas.
Estos jornaleros, hermanos, eran necesarios para que el grano maduro no se echase a perder a causa del mal tiempo o por otras razones. Inciso C. El jornal de los obreros y los clamores de los que habían segado, ¿verdad? Y vienen dos frases de este pasaje, de este versículo. Y bueno, hermanos, ojo, porque en vez de la alegría de la época de la cosecha, como la leemos allá en el Salmo 126, versículos 5 y 6, cabe mencionar que el día de la cosecha es de alegría, y dice el Salmo, ¿verdad? Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Estos jornaleros, hermanos, debían consumirse de ira a causa de la promesa quebrantada, de los atrasos y de la perspectiva de que no se les pagaría. Imagínense qué frustración, y cuántas veces no hemos escuchado historias parecidas a esto que estamos comentando, hermanos, de gente que incluso sigue en huelga, hermanos, o sigue tomando las instalaciones de no sé qué empresa o qué sé yo, ¿verdad? Y pasan años, y no pasa absolutamente nada. Hay gente que hace hasta huelga de hambre. Y son cosas muy duras, hermanos, que sí suceden. Y bueno, gritaban en contra de los ricos y demandaban que sus compatriotas trabajasen por nada. Bueno, más bien demandaban justicia, ¿verdad? Y bueno, es de suponer, hermanos, que conocían la maldición que Dios pronunció sobre los ricos que hacían que sus compatriotas trabajasen por nada, ¿verdad? Creo que por ahí me brinqué una línea. Y bueno, hermanos, como lo leemos en Jeremías 22:13, ¿verdad? Hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y en Malaquías 3:5 leemos también: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, hay una maldición tremenda para este tipo de situaciones, hermanos, y ya las acabamos de leer. Quizás conocían los dichos de Jesús también, hermanos, cuando dice el obrero es digno de su salario. Lucas 10:7, que dice el obrero es digno de su salario. Y también el apóstol Pablo, hermanos, hace mención de esta frase allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 5:18, que dice, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No tenían nadie quien les defendiese sino Dios. Ojo, hermanos, aguas, esa es la gran diferencia, hermanos, porque usted podría ir a los tribunales, o sea, tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos doble justicia, por así decirlo, ¿verdad? Pues sí, los tribunales. Yo no estoy en contra de eso, hermano, al contrario. Por eso luego hay tanto ladrón, ¿no? Porque la gente desiste, ¿no? Y dice, no, pues ¿para qué voy si ni me van a ayudar, si ni me van a no, qué sé yo no sé, afortunadamente o gracias a Dios, hermanos, como decimos, yo no he estado en esa situación, hermanos, pero hay gente que sí. Y honestamente, hermano, yo he tenido la oportunidad de incluso animarle, ¿verdad? Siga adelante, le digo, porque mire, el problema aquí con nuestra sociedad es que hay muchos delitos en muchos rubros, por lo mismo que la gente no quiere ir a denunciar, por miedo o lo que sea, pero dicen que es más, no tanto el miedo, sino es más el pensar que no te van a escuchar, ¿no? Me decía un hermano, no, pues si voy y lo primero que me dicen es que no hay sistema, ¿verdad? Y bueno, hay cosas tremendas al respecto. Oremos mucho, por eso hay que orar mucho, hermanos, porque todo eso nos acerca al Señor. Oye, no encuentro justicia en la tierra, pues voy a ponerme en las manos del Señor, porque voy a, ahora sí que pues voy a rogarle a Dios que me ayude en esta situación. Entonces, aquí la ventaja de los hijos de Dios, ¿no? Podemos orar. Usted puede ir a las leyes, puede ir con un abogado, qué sé yo. Toda esa gente existe por algo. Pero, hermanos, yo sí le digo, tiene usted la mejor justicia, que es la de Dios, porque como en el caso de estos jornaleros, pues no había quien los defendiera. Pero ¿sabe qué, hermanos? A la luz de la Biblia sí había quien los defendiera. Dios los iba a defender. Inciso D, los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, dice
dice Santiago al final de este versículo. Los términos segadores y cosechadores se refieren a la misma gente. Sus clamores no son oídos por los ricos, pero el Señor oye a su pueblo. Algunas traducciones antiguas dan una traducción literal del griego con las palabras el Señor de Sabaoth. Mire que esto es bien interesante, porque estás en el griego, el Señor de Sabaoth, es decir, ahí usted tiene entre paréntesis, el Señor de las huestes celestiales y de la tierra. El término Sabaoth es una transliteración del hebreo al griego y de este a otros idiomas. Aparece muchas veces en la Septuaginta, y especialmente en Isaías, que por cierto, hermanos, Pablo usa esta palabra o esta frase o la cita en Romanos 9:29 cuando cita Isaías 1:9. La traducción que utilizamos, hermanos, traduce estas palabras como Señor de los ejércitos, Dios el omnipotente. Ojo, hermanos, está del lado de los oprimidos. Él pone su poder majestuoso en acción para restablecer a su pueblo y para ejecutar rápida justicia contra sus adversarios, ¿verdad? Y bueno, gracias a Martín Lutero, hermanos, podemos familiarizarnos con el nombre Sabaoth cuando escribe, ¿sabes quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Esto es un escrito de Martín Lutero en donde él utiliza esa palabra Sabaoth, ¿no? Refiriéndose al Dios de los cielos, de los ejércitos de los cielos y de la tierra, ¿no? Tremenda expresión. Muy bien, aquí terminamos, hermanos, con la primera palabra o el primer pecado, que es en el versículo 4, que era el pecado del robo. El segundo, hermanos, es el punto 4 del inciso A, de donde estamos estudiando, y el siguiente es desenfreno, versículo 5. Hermanos, miren, el pecado de la avaricia, hermanos, hace que una persona se degenere y pase del robo a una vida de lujo y de desenfreno. En otras palabras, hermanos, el dinero que se quita a los pobres jornaleros se gasta en extravagancias. En severísimo tono, hermanos, ojo, Santiago denuncia a los ricos. Versículo 5 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matazón, ¿verdad? Refiriéndose al desorden, al desenfreno, cuando dice y sido disolutos. Después de haber aumentado su riqueza, hermanos, los ricos se vuelven al lujo y a los placeres pecaminosos. Están en condiciones de pagar todas sus comodidades corporales que desean y derrochar literalmente sus recursos en una vida disipada. Por ejemplo, hermanos, mire, Jesús describe al hombre rico, según Lucas 16:19, que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y bueno, como un hombre que merecía el castigo infernal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este pasaje de Lucas 16, hermanos? No por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Es decir, este rico no amó a Dios, ni le prestó atención a su prójimo Lázaro. ¿Se acuerdan de esta tremenda historia del rico y Lázaro, no? Y bueno, tal fue su pecado, y en otra parábola, hermanos, Jesús describe a un joven inmoral que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lucas 15:13. ¿Se acuerdan de esta parábola, hermanos? La parábola del hijo pródigo. Según el hermano de este joven inmoral, ¿se acuerda? Ya cuando regresa el hijo pródigo, ¿no? Ya se había gastado todo, y bueno, es una historia maravillosa, pero hay un hermano, hermanos, que está molesto, y en el versículo 30, según este hermano, se gastó los bienes en rameras. O sea, estaba resentidísimo el hermano mayor, ¿no? O el hermano de este muchacho de esta parábola, ¿no? Seguramente esta es la vida, hermanos, que llevaban aquellos a quienes Santiago denunció, hermanos, porque es interesante el tono en el que les está hablando. Entonces, por lo tanto, hermanos, él se dirige a ellos con un duro lenguaje. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Una expresión, hermanos, que leemos, por cierto, ahí en Jeremías 12:3, que hace alusión, hermanos, a los animales que son engordados para después ser sacrificados. El lenguaje pintoresco, hermanos, Santiago los compara con animales domésticos que se atiborran diariamente sin saber el fin que les espera.
como ganado engordado para el día de la matanza. Así los ricos, hermanos, se complacen en el lujo y en la vida licenciosa sin darse cuenta del inminente día del juicio. Y sin embargo, su perdición es cierta y su destrucción rápida. Excesos. Oiga, cuántos actores, ¿verdad? Cuántos artistas famosos, hermanos, guapos, como usted los quiera ver, ¿verdad? Oiga, de repente mueren bien jóvenes. ¿Por qué? Por su desenfreno. Por su desenfreno. Y luego dice uno, válgame, o sea, ¿por qué mueren tan jóvenes, no? Sobre todo este tipo de personajes, ¿no? Número 5, hermanos, que es el punto 5 del inciso A. Y con esto ya terminamos el inciso A, hermanos, de este último capítulo de Santiago. Y es el versículo 6. Y el siguiente pecado es más fuerte, se llama homicidio. Hermanos, el último pecado es el homicidio. En su búsqueda de la riqueza, los ricos, hermanos, ni siquiera se han detenido ante el crimen de quitarle la vida a otros. A ese grado, hermanos, a ese grado. Y bueno, pues estamos hablando de cosas muy, muy cerca de nuestra realidad. Yo no sé si usted supo, hermano. A mí me gustaría aprovechar así rápidamente que oráramos, hermanos, oráramos por nuestra sociedad en términos de que el fin de semana, yo no sé si usted supo, hermanos, un grupo criminal salió a la calle, no sabemos con qué intención, pero salió a la calle y mató 15 personas, a las que encontró en la calle. Y pues estamos hablando de 15 familias, ¿no? Lastimadas, doloridas, y algo que nos ha conmocionado, porque dices tú, bueno, esto nunca se había oído. Creemos que sí ha existido esto, hermanos, porque se oyen rumores, sobre todo en la época de la guerra del narco y todo esto. Pero finalmente esto que pasó, hermanos, allá en Tamaulipas es muy triste, porque finalmente son personas pues que se dedican a hacer cosas indebidas y a ganar dinero y a hacer dinero fácil y cuanta cosa, y han perdido toda sensibilidad. Entonces salía a la calle, quién sabe en qué condiciones, y al que veían en la calle, hermanos, esto fue muy doloroso. A mí me entristeció mucho, hermanos, porque no puede ser que lleguemos a esos grados de violencia en nuestro país, ¿verdad? Uno escucha esas cosas en otro lado, ¿verdad? Pero nunca piensas que puede suceder en tu país. Oremos mucho, hermanos, oremos por toda esta gente, por todas estas familias que están pues muy tristes, muy lastimadas, hermanos, por cosas de este calibre, ¿no? Entonces, en búsqueda de la riqueza, los ricos ni siquiera se han detenido ante el crimen de quitarle la vida a otros. Su pecado de avaricia dio a luz el robo. Ese pecado produjo desenfreno. Fíjese cómo es el proceso, y a su vez los llevó a cometer homicidio. Fíjese a qué grado, hermanos, O sea, dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. ¿Cómo entendemos las palabras dado muerte? Bueno, podemos interpretarla literalmente o figurativamente, hermanos. Mire que esa gente rica quizás llevó a los pobres a los tribunales. Quizás, como lo leemos en el capítulo 2, versículo 6. Al principio de esta carta, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, versículo 6 leíamos, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Fíjese bien en todo el contexto para que entendamos a qué grado, hermanos. Mire que ahora son culpables de homicidio, directa o indirectamente. Han matado a un ser humano que no podía defenderse. Podemos también, hermanos, tomar la palabra metafóricamente. Por ejemplo, el rico que retiene los jornales de un trabajador le priva de su medio de vida y por lo tanto comete indirectamente un acto de homicidio. En el siglo II, hermanos, mire que hay un dato muy interesante. El escribano judío Josué ben Sirac, autor del libro de Eclesiástico, he estado usando mucho este libro, hermanos, escribió lo siguiente. Dice en Eclesiástico 34, 21 y 22. Acuérdense que este es un libro apócrifo, hermanos, que algunas Biblias lo tienen. Yo lo tengo aquí en la versión Dios habla hoy o versión popular, usted lo puede encontrar por ahí, que dice de la siguiente manera: la vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo. No dar al obrero su salario es quitarle la vida. Muy profundo, prácticamente un reclamo muy parecido al de Santiago, ¿no? Si se toman juntos, hermanos, los verbos condenar y dar muerte, entendemos que el contexto dice, hermanos, que los ricos fueron a la corte y usaron su dinero para corromper la justicia.
estaban determinados a quitarse de encima al pobre, aunque éste era justo y no se oponía al rico. Hermanos, con la ley de su lado, fíjese bien, hermanos, cometieron homicidio. Los detalles precisos en cuanto al tiempo, lugar y circunstancias no son revelados por Santiago. Él solamente está interesado en el hecho de que el rico es culpable del homicidio de un inocente. Hermanos, algunas traducciones ponen el objeto personas inocentes en plural. Usted, por ejemplo, por ahí se va a la Dios habla hoy, Biblia latinoamericana. A mí me gusta mucho leer estos versículos en varias versiones y bueno, algunas traducciones ponen el objeto en personas inocentes, plural. Mientras que las versiones que utilizamos, hermanos, comúnmente la versión que utilizamos, 60, NBI, ¿verdad? Bueno, dan una traducción literal del texto. Por ejemplo, habéis condenado y dado muerte al justo. Y él nos hace resistencia. En vez de intentar explicar quién es este hombre justo, algunos intérpretes, hermanos, piensan que es Jesús, ya que él lleva el nombre de el justo. Y bueno, para que veamos la gravedad del pecado, hermanos, y podamos profundizar un poquito más en la cruz de Cristo. Pero bueno, obramos bien si tomamos las palabras hombre justo en proporción, refiriéndonos así al homicidio de gente inocente que rehúsa resistirse a la opresión. Esta situación, hermanos, nos hace recordar las palabras de Jesús en Mateo 5:39, que dice: pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mucho para reflexionar, queridos hermanos. Creo que estos pasajes son muy profundos, muy tremendos, pero a la vez nos llevan a la presencia de Dios, hermanos. Vivimos en una sociedad lamentablemente sumergida en mucha maldad, en mucha injusticia. Hay mucha injusticia, hermanos. Hay mucha gente que sufre de estas injusticias, no solamente en cuestiones laborales, sino en cuestiones de repente, ¿no? Se desaparecen los hijos, desaparecen personas, robo a casa habitación. El otro día estaban pasando en las noticias, ¿no? Lo que ha pasado en toda esta última temporada, sobre todo con esto del encierro por la pandemia. Y es increíble, la cantidad de robos, la cantidad de injusticias dentro de la vida laboral, de los hogares, cosas tremendas, padres abusadores, qué sé yo. Pero finalmente esto nos lleva a depender más del Señor, hermanos, porque pareciera que la gente lo hace pensando que nosotros no podemos defendernos, y seguramente, porque como decía Santiago, estos son tan ventajosos que usan sus riquezas para perturbar el orden, para comprar a los jueces y meter a la cárcel al inocente. Seguramente, hermanos, porque esta es la historia desde la antigüedad. Acuérdese lo que ocurrió en el pasado con José, ¿verdad? José, hijo de Jacob, José el soñador, si así lo recuerda, que fue encarcelado 2 años injustamente, hermanos, pero Dios estaba con José, dice la Biblia, lo dice constantemente. Y cuando aparentemente nosotros no podemos defendernos, déjeme decirle y recordarle que Dios nos defiende, hermanos. Entonces, oremos y démosle gracias a Dios por esta hermosa y bonita reflexión. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque además de recordar todas aquellas cosas, Padre, que desde el pasado, mi Dios, tú dijiste sobre la gente abusiva y a favor sobre todo del que no se puede defender, Padre. Gracias porque en esas letras santas vemos tu misericordia, tu fidelidad, tu justicia, tu santidad. Y Padre, pues gracias porque a la luz de esto que hemos reflexionado en Santiago, podemos también tener la perspectiva de saber qué hacer, Padre, sobre todo estar delante de ti y confiar en ti, en que tú eres nuestro juez y nuestro protector. Cuida y bendice a tu iglesia, Dios, para que no pasemos por cosas de esta naturaleza, lamentables, y ten misericordia de la sociedad en el país en el que vivimos, Padre, un país que tristemente, como lo hemos expuesto en muchas ocasiones, en cultos de oración y en oración, un país sumergido en mucha maldad. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de tu iglesia, que seamos luz, que seamos ejemplares a la hora de ir a tu presencia, pero sobre todo que no se nos olvide que debemos de orar e interceder por nuestras autoridades. Padre, en el nombre de Jesús también ponemos en tus manos a las familias que perdieron a un ser amado este fin de semana allá en Tamaulipas, Padre, porque
hubo una situación que no nos explicamos, Padre, de corazones de personas muy corrompidas que salieron a la calle a hacer daño, Padre, pero tú eres el juez, tú eres el que tiene todo bajo su perfecto control, y pues en ti apelamos, Padre, y rogamos que tengas misericordia de estas personas, Padre, y pues bendícenos a todos en el nombre de Jesús, oramos, amén. Amén, hermanos, pues Dios me les bendiga, hermanos. El día de mañana, si Dios no lo permite, lo espero a las 7 de la noche en nuestro estudio de lo que creemos. Acuérdese que vamos a estar abordando el tema de la segunda venida de Cristo, que es una de nuestras doctrinas, hermanos. Vamos a terminar vamos a cerrar la doctrina del gobierno civil, hermanos, sobre todo con las preguntas de reflexión, pero es importante, hermanos, que pues se prepare, ¿verdad? Yo por ahí previamente mandé un material para que usted leyera versículos y bueno, pues llegar al estudio un poquito con todo lo que vamos a abordar el día de mañana. Va a ser de gran bendición, hermanos. El tema de la segunda venida es un tema maravilloso, es una de nuestras doctrinas. Y el día jueves también le ruego que ore por un servidor, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude con el sermón evangelístico, que si es su voluntad, bueno, pues lo vamos a grabar, y también ore por nuestro hermano Juan Carlos. Y también, hermanos, el día viernes lo espero al punto de las 6 de la tarde vía Facebook para nuestro culto de oración en vivo, unido, y repetición a las 8 de la noche por YouTube. No se deje de conectar a sus departamentos, a sus grupos de oración, no deje de participar al reto príncipe, no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y bueno, hermanos, pues Dios me le bendiga, descanse. Esto ha sido todo, un fuerte abrazo a todos, hermanos, hasta la próxima, bye.